en el medio vaginal no va a sobrevivir. Hay mujeres que tienen demasiada acidez vaginal y eso es un factor, por ejemplo, para infertilidad. Entonces necesitamos esa condición. En esta transición de criterios, esos dos medios diferentes, en esa zona de transición de unión, estamos combinando donde se van a generar las lesiones de primera línea y posteriormente cáncer de cuello uterino. ¿Sí? En que más está mejor documentado. ¿Sí? Hay una herramienta fundamental que todos los países avanzados han logrado realizar, que es el screening. Este screening, someter anteriormente, screening significaba hacer Papa Nicolau a todos. Después ha venido el tema de la instrucción visual con ácido acético, o sea, los otros temas de screening para países pobres, países que no tienen patólogos suficientes para el tamizaje de Papa. Y la herramienta más reciente, más moderna, la más sensible, pero cara, es la genotipación del VPH. Determinar si tiene VPH es una cosa y otra es genotiparlo. Saber qué tipo de VPH tienes, los de bajo riesgo o los de alto riesgo. Este screening ha permitido bajar en un 50% los cánceres en 30 años. Pero son los países que tienen más acceso al screening, porque tienen salud pública bien financiada. Y la tasa de cáncer era de 14.8 y ha bajado a 6.7. Y lo más importante, la mortalidad de 5.5 por 100.000 ha bajado a 2.3 para el 2011. Y así está siguen bajando en aquellos países que están haciendo un buen screening. Y ahora con la mejor herramienta que es la VPH, que acá en Perú se tiene en los sectores privados, no se tiene acceso a toda la población. Ya se está comenzando a hacer algunos sitios de trabajo para ir introduciendo la genotipación del VPH como herramienta de tamizaje. En el Perú, fíjese que la entidad internacional que habla de cáncer nos reporta esta cantidad de cánceres. Y fallecen 35.000 personas en este reporte del año 2020. Y el cáncer de cuello uterino tenía más o menos 5.400, está retrasado en 2018, ahora tenemos 4.000 y tantos, 800, algo así, y las muertes casi la mitad. Ahora tenemos 2.200 tantas pacientes que se mueren. Entonces, ya se está notando en los países avanzados el impacto de la prevención primaria, y vamos a conversar más al respecto sobre el impacto de la prevención primaria. ¿A qué llamamos neoplasia intraepitelial? A esta anomalía en la diferenciación y maduración celular en el espesor del epitelio celular. Este término de neoplasia apareció en el 49 por el Papa Nicolau. Su nombre persiste porque es el tema de screening que sigue haciendo así. No va a desaparecer el Papa Nicolau, tiene que seguirse haciendo, vamos a explicar por qué razón. Y el término neoplasia intraepitelial, que es el que más se usa ahora con más frecuencia, lo creó Richard en el año 67. NIC 1, NIC 2 y NIC 3. El NIC 1, la neoplasia leve, el NIC 2, la neoplasia moderada, y el NIC 3 incluye la neoplasia severa y el carcinoma in situ. Esa es la nomenclatura. El cáncer que se origina de la célula del cuello uterino se forma en general a lo largo, es lento. Para pasar de una displasia a un cáncer, de una displasia leve, 15 a 20 años, a una moderada severa. Y de severa a cáncer, más décadas. O sea, tenemos tiempo para poder hacer un tamizaje, una detección oportuna y tratamiento de la lesión cuando todavía está en estado premaligno, o displasias, o un cáncer inicial. El tema es, la población tiene acceso, la población está informada, la población es consciente que tiene que ir. Acá pregunto, por ejemplo, a los jóvenes, ¿cuántas se habrán vacunado? ¿Sí? Una buena pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Infección por papillomavirus humano. Cuando en los 80 yo era residente, recién comenzábamos a hablar cuál será la causa del cáncer, comenzaron a aparecer las primeras publicaciones. Apareció el famoso reporte del código-cito. Así hablábamos sobre el patógeno del código-cito. ¿Qué será el código-cito? Después, trabajos posteriores investigaron que el famoso código-cito era la presencia del papillomavirus humano en este frotis tomado a los pacientes con ocasión de Papa Nicolau. Inicio precoz de relaciones sexuales, 17 años. Esto dato ya pasó. Estudios en la Católica, donde la gente habla más, se publica más y dicen ya sabe de qué tendencia. 13, 14 años y han tenido más de una pareja. ¿Cuántas parejas tienen ahora? La última, mi esposa es ginecóloga, una consulta, una paciente joven llega a la San Pablo y le pregunta, ¿cuántas parejas? Y le dice, doctora, yo te jugo cuenta, todo cuenta.
le faltaron dedos de la mano. Que ya tenía 19, 20 años. Esa es la realidad que se tiene. Entonces, más parejas, más riesgo. ¿Sí? Él, y también, que me pasé. El tabaquismo. Vean que dice, el tabaco altera las condiciones locales del cuello uterino y favorece la presencia de callo en su cuello uterino. Aparte que en otras zonas, en las mujeres, el cáncer cuello uterino, aparte de todo lo que se ya sabe. Y el tema es de inmunosupresión. De acuerdo, estábamos por los 80 y tantos haciendo pacientes que han hecho colposcopía, más de 40 años de evaluación, un tiempo estuvo a cargo del programa de cáncer cuello uterino, y veíamos pacientes, porque no, el Estado no pagaba, no había CIS todavía en esa época, pacientes con displasias leves, moderadas, regresaban un tiempo después, igual continuaba con displasias leves, moderadas en la colposcopía en la biopsia. Y hubo un cambio repentino. Una paciente se me perdió con displasia leve, moderada, 2 años después, cáncer cuello uterino. ¿Qué pasó acá? Comenzamos a investigar. VIH positivo. La inmunodepresión hizo que la enfermedad progresara muy rápidamente, justamente porque no hay defensas. Ustedes saben que tiene un sistema de defensa completo, tanto celular como moral, y células especializadas en destruir todas las células que se apartan del programa genético de ese tipo celular. Todos los días nuestro cuerpo está eliminando células que pueden generar cáncer en cualquier parte de tu cuerpo. Cuando tu defensa baja, estás expuesto a cualquier tipo de lesión. ¿Sí? La alta paridad, ustedes van a ver, hemos visto, las pacientes que tienen tenido cesárea, yo no soy propicio a la cesárea, pero el cuello está casi sanito, casi indemne. Las que han tenido 1, 2, 3, 4 pacientes, el cuello está con erosiones, amplio, diferente a las pacientes que por alguna razón son como cesáreas. El traumatismo del parto vaginal favorece obviamente la exposición y el trauma y cambia el ecosistema de esa región cervical. Uso de dispositivos orales más de 5 años también favorece la particularmente el adenocarcinoma del cuello uterino, no el células epiteliales, sino el adenocarcinoma del cuello uterino. Entonces, aquí que es importante, el genotipo de pH ya está estudiado a nivel mundial. El genotipo más asociado, 55-60%, el 16%. El segundo en frecuencia, el 18%, el 10 al 15%. Entonces nos interesa el pH, sí, pero más que nada el genotipo de los pH de alto riesgo están más con mayor frecuencia asociados a cáncer de cuello uterino. Fumar cigarrillos, el VIH y la inmunosupresión que por otra condición tiene la paciente. No solamente el VIH, hay muchas condiciones médicas que te generan inmunodepresión y te hacen más propenso a cáncer de cuello uterino como a otros cánceres. ¿No? Entonces, el factor de riesgo para lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino, ¿cuál es? VPH. Prevalencia del VPH en mujeres. Ese es el riesgo. Ese es el factor que nos interesa. Ahora tenemos la herramienta, tenemos la prevención primaria. Tenemos esa herramienta. Entonces, esta es la vida, esta es la historia natural de vivir. Casi todas las jóvenes que no usan preservativo van a infectarse con VIH. Pero como eres sana, tienes buenas defensas, tu cuerpo va a eliminar el virus casi un 80%. Un 20% va a persistir y con el tiempo va a generar algunas lesiones precancerosas y finalmente la resistencia va a generar cáncer. Estamos ahora en la época de vacunación, a esta edad, o antes, de 9 a 13 años. Estamos acá haciendo el screening, a partir de los 30 años el screening es indispensable. Vamos a ver ahora cómo está normado por la COG, cómo es la secuencia para los que no pasan engordados. Y generalmente a partir de la base 4 más, ya las pacientes pueden haber desarrollado. Les relato historias que uno a veces los sorprende. Los pacientes que me marcaron bastante. Rotada por hemioplástica, porque un tiempo fuimos los que hacíamos lesiones a capacitarnos en hemioplásticas. Recuerdo una joven de 19 años que no tenía pareja, solo tuvo un evento cuando tenía 14, 15 años, la violaron. Y venía porque tenía sangrado. El mal, lo veía mal. Uno le coloca el espectro, una lesión tumoral, necrótica, olía mal, el impacto ya era en estadio 2. Una sola relación
nunca tuvo controles, nunca tuvo una pareja, sino fue una relación. Yo tratando igualito, 33, 34 años, nunca tuvo relaciones, tuvo pareja, fiebre era cuando tenía 12 años. Y cuando trabajas el espectro, una lesión sofítica política. ¿Qué pasó ahí? El trauma, el estrés bajó sus defensas y tuvo contacto con ese tipo, por llamarlo de una forma, que tenía un PDH de alto riesgo. Entonces, el PDH de alto riesgo y no controles generan esa historia trágica que tenía el cáncer cuando nunca tuviste relaciones voluntariamente y no tuviste ese episodio trágico, ¿no? Entonces, hay dos clases, los oncogénicos y no los oncogénicos. La infección por papiloma es un factor necesario, pero no suficiente. Va a haber infecciones transitorias, la mayoría van a mencionar, y vamos a tener infecciones persistentes, y ese grupo de pacientes son las que van a desarrollar lesiones y progresan en el camino. ¿Todas las pacientes que tienen papiloma no se cáncer? Estamos viendo que no, tu cuerpo lo va a eliminar. Y tiene defensa, pero el joven lo vas a eliminar, todo antes de los 30 años lo vas a eliminar. Y en un determinado grupo va a persistir. Y esa que persiste no se controla, no tiene tratamiento, es la que va a generar cáncer. Tenemos tiempo. El tema es hacerte los controles que periódicamente debe hacer una dama en el aspecto ginecológico. Nuevamente, para repetir lo mismo, 80% lo vas a eliminar, 20% persiste. De las que persisten, 2 a 3% de displasias en un periodo de 2 a 20 años. Y sobre todo en mayores de 35, un grupo pequeño va a ser cáncer de base. Entonces, ¿tenemos tiempo para diagnosticar y tratar? Sí. Entonces, fíjense cómo pasa esto. Hasta un 80%, inclusive hasta estadios NIC1, por la reversión, la limpieza que hace el cuerpo del virus, va a regresionar. Las que persisten van a comenzar a progresar el NIC2, NIC3, carcinoma invisible. El NIC1, ¿qué significa? Que las células basales, las más al fondo, cerca a la membrana basal, se ha afectado. El NIC2 ya el nivel basal y el intermedio ya fue afectado, está afectada la célula. Y el NIC3 ya todo el espesor de las células se ha afectado. A unas características especiales, por eso los patólogos que dicen, esto es NIC3, es que ya es carcinoma invisible. A unas variantes respecto al patólogo menciona. Y definitivamente cáncer de basal. ¿Okay? Entonces, fíjense los años que puede pasar y para hacer de un hijito un invasor puede pasar décadas. Y todo depende del balance que vamos a explicar. ¿Sí? Algunos están durmiendo por ahí. Fíjense, ¿qué pasa con las lesiones? El NIC1 va a regresar 60 a 80%. Va a progresar, va a persistir en un 20-30%. Va a progresar en un 2, 3 y 10%, y finalmente el número de cáncer un 1%. El NIC2 regresiona 40-70%, persistencia 20-32%, progresión a 2 a NIC2, progresión a 3, 18-20%, y a cáncer invasor 0 a 7% casi en un lapso de 20 años. El NIC1 le da más posibilidades de poderlo manejar. Inclusive los protocolos son conservadores, vamos a ver, 1 año, 2 años puedes esperar y observar qué pasa con la paciente, no tiene que ser agresivo contra el NIC2 también pues tienes tiempo para manejarlo, pero en el NIC3 estamos en otro nivel. 15%, 15-40% reacciona siempre que tengas una inmunología normal. Persiste un 84% y a cáncer invasor un 30-70%. El NIC3 sí se tiene que tratar. El NIC1-2 tenemos que ver, vamos a ver las variantes que hay para el manejo de esos pacientes. Factores que influyen, edad del paciente, tipo de VPH, 16 o 18, que son los peores, estado inmunológico y sobre todo la fiabilidad del diagnóstico. Y piensen, pero ahora todo el mundo hace ecografía, todo el mundo posee un laboratorio, y tenemos patólogos de todo tipo. Los tecnólogos ya tienen un grupo de patólogos. Necesitamos gente confiable en cada momento del proceso. El diagnóstico, las lesiones premalinas son asintomáticas. Además, aquí tendrá un poco de flujo, nada que llame la atención. Inclusive el cáncer de cuello uterino puede tener asintomático.
hasta 70% en el estadio 1, 35% en el 1B y 8% en el estadio 2. Puede pasar ese efecto, ¿no? De ser así de no sintomático. La manifestación clínica, y este ya es un tema que corresponde a la doctora Frida, que es nuestra decana regional del Colegio de Lima. Sangrado más, la manifestación temprana es el sangrado postcoitáneo, el más temprano, el grupo cerebroso fétido. El sangrado es lo más importante. Este tema que la doctora va a abordar en su clase con mayor detalle. Entonces, lo que decíamos, cómo hacemos tamizaje o screening, que es la herramienta fundamental para detectar tempranamente y prevenir lesiones mayores o cáncer. Como es asintomático, tenemos que hacer screening. ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas de screening? Papa Nicolau no va a desaparecer. El IVA, ¿qué es IVA? ¿Alguien sabe? Inscripción visual de ácido acético. Y el privado para BPH. Colposcopía, herramienta fundamental del diagnóstico. La biopsia dirigida y el cono para los casos que estén indicados. ¿Cuál es el factor más importante en salud pública? No es la presencia del VIH per se, falta de screening oportuno y no tratamiento de lesiones premalignas aquí. Ese es el tema. ¿Sí? La OPS recomienda estos técnicos de tamizajes. La citología convencional, la que siempre hemos hecho, o citología en medio líquido. Ahora vamos a explicar cómo se ve una lámina en un caso hidrópico, es la ventaja de uno y otro. La inscripción visual con ácido acético y la prueba de detección de BPH. Fíjense la diferencia, este es el Papa Nicolau convencional y este es en base líquida. Se ve más limpia, puede conservar la célula con mejor aspecto, mejor evaluación. ¿Qué te permite la citología en base líquida? Que puedes hacer pruebas de BPH, lo que se llama COTES, BPH y PAP, y pruebas de gonorrea que usamos popularmente. Pero lo importante, sea que la hagas en base líquida o sea que hagas el PAP convencional, no hubo diferencia significativa en la detección del virus. ¿Sí? Es igual, en el objetivo fundamental es exactamente igual. Vamos a revisar ahora las recomendaciones en cuanto a la citología que hace la COP. Lo más importante, sensibilidad 51%. Si le decís PAP negativo está tranquilo, no pues 50% te va a fallar, vas a tener lesión y no aparece en el Papa Nicolau. Pero si tu médico ve que tienes factores de riesgo, que hemos mencionado cuáles, tienes una erosión en el cerebro, por más que te salga negativo, ¿qué vas a hacerle? El siguiente paso es la colposcopía para ver bien si efectivamente el PAP negativo está tal cual. La sensibilidad, cuando el PAP dice que tiene lesión, 90-98%. Cuando hace PAP y IVA, la sensibilidad puede aumentar a un 75%. Esa es la ventaja que te da el IVA, que acá dice de manera paradójica, acá dice Guadalupe, su último Papa Nicolau decía todo normal, por el deseo de cáncer. Siempre hubo discordancias entre las lecturas, y lo hay ahora, acuérdense, las tecnologías de imágenes son observador dependiente. Lo es en la ecografía, también lo es en una lectura de una lámina. Un patólogo dice una cosa y otro patólogo dice otra cosa. Y ahí tiene que haber una junta médica de patólogos para decirte qué problema tiene finalmente. Entonces, se estableció un sistema de Tesla que trataba de sistematizar, ordenar cómo se reporta un Papa Nicolau, cuándo está bien reportado y cuándo no está bien reportado, cuándo se puede hacer y cuándo no se puede hacer una lectura adecuada. Entonces, describe los cambios histológicos de manera objetiva y reproducible, permite una mejor comunicación entre patólogos y clínicos. Componentes clave, te dice si la muestra es adecuada, hallazgos generales que pueden ver también con la lectura de la citología, hallazgos epiteliales que nos interesan, vamos a verlos al detalle, los hallazgos glandulares. Un Papa Nicolau que no tiene células glandulares está mal tomado. ¿Por qué está mal tomado? Porque las lesiones se asientan en la zona de transición. Debemos tener células epiteliales y células glandulares para decir Papa Nicolau está bien y es confiable. Esa parte fundamental. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Mayor precisión en el diagnóstico, facilita la toma de decisiones terapéuticas, permite un seguimiento más eficaz de la paciente, porque estamos estandarizando cómo se ve adecuadamente un Papa Nicolau. El primer sistema fue introducido en el 88 y ya tenía estas revisiones.
Lo muy importante, el resultado de interpretación debe manejarse en un contexto clínico, del paciente. Debe existir una guía para el tratamiento clínico adecuado. ¿Quién es tu paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su protocolo de riesgo? ¿Tiene una defensa o tiene buena defensa? Esa es tu interpretación de ese momento sobre esa paciente. Un examen clínico se interpreta en el contexto clínico de tu paciente, no es una cosa aislada y esa es la última verdad. Es tu interpretación basada en el paciente y en las condiciones del paciente. Y tú analizas qué es lo que conviene en ese momento, qué paso más vas a dar para la evaluación y el proceso de diagnóstico y tratamiento que venga después. Esta es la forma como se hace en un Papa Nicolau. Te da pie, cuál es el diagnóstico. Y ahí una célula clásica te dice si la muestra es buena o mal tomada, porque es importante porque tú puedes decir que tiene aroma, tiene valor. Te va a reportar microorganismos, plasmia, micoplasma, etcétera, etcétera. Los hallazgos, otros hallazgos no neoplásicos que pudieran haber. Anormalidades, obviamente, de las células extramúltiples, anormalidades de las células glandulares. Esa es la estructura que tiene un Papa Nicolau, con la cual tú vas a poder confiar en el resultado que está dando el patólogo que le dio el Papa. Muestra adecuada. Presencia de células de la zona de transformación. Epiteliales y glandulares. Inadecuada. No hay laminina, está rota, no hay etiquetado. Muestra procesada y dorada, pega inadecuada. Está con inflamación, está con sangrado, tiene necrosis, mala aplicación, no te sirve para el diagnóstico. La paciente que ha tomado Papa Nicolau, ¿ya ha tenido relaciones la noche anterior? No. La paciente está con óvulos la noche anterior, ¿vas a tomarlo? No. La paciente está con una inflamación severa, tiene un tremendo tratamiento, una vaginitis, una cervicitis, ¿vas a tomar Papa Nicolau? No te va a servir. Trátalo primero y luego le vamos a hacer Papa. Y como veo con frecuencia, tienen pacientes 55 años, 60 años, lo he visto en mi clínica, tengo una displasia severa. Señora, ¿usted recibe estrógenos? ¿Vagina? No, doctor. Ah, ya, no se asuste. Terapia estrogénica, estriol o promestrina. 2 o 3 meses después le toma el Papa. Normal. ¿Qué fue? Una lectura inadecuada porque la paciente no estaba preparada. Tenía atrofia del epitelio y cualquier cosa te puede salir. Tratas a la paciente, ves que clínicamente no tiene lesión, tanto vaginal, rectal, todo normal. Entonces, primero trata y desvelas el misterio. Simplemente ha sido un Papa Nicolau normal leído en una paciente que no tenía condiciones para la lectura del Papa Nicolau. ¿Qué microorganismos vas a encontrar? Lo que ustedes se imaginan: tricomonas, cándida, vaginosis, actinomisis. También vamos a encontrar herpes. En una época, hace años atrás, se pensaba que el herpes tenía algo que ver con esto, no, que el herpes no tiene nada que ver con el cáncer de útero. Las anormalidades del epitelio, células escamosas atípicas, el famoso ASO. Vamos a ver cuál es el significado. Y este se interesa: células atípicas, pero que no descartan posibilidades de sangre atorada. ASC-ASO. Ahí es un error. ¿Sí? Lesión intraepitelial de bajo grado, que puede ser solamente BPH, de clase B o NIC 1, que son equivalentes. O ya lesión de alto grado, de clase moderada, o NIC 2, o NIC 3, o lo que decimos en clase severa o carcinoma in situ. Y obviamente una lectura que puede decir frente: acá hay cáncer. Acuérdense, alta especificidad, baja sensibilidad del Papa Nicolau. ¿Sí? Fíjense, estas son las células que veíamos en el famoso covilocito, porque tienen células acumuladas. Y luego comenzamos a entender que estaban las células que estaban invadidas por los DPH. Una lesión de bajo grado, ninguno. No hay mucha alteración de la morfología y la relación núcleo-citoplasma. Acá ya comienza a verse más alteración en la relación núcleo-citoplasma, y acá se quiere la alteración es tremendamente mayor. Los patólogos, para este pan de cada día, lo conocen muy bien y le pueden dar una excelente revisión de la característica que cada uno. Es a grosso modo lo que uno puede ver en una lámina en 1, en 2 y en 3. Células glandulares atípicas. Pueden ser endocervicales, pueden ser endometriales, también podría ser, hemos encontrado una vez, células de la trompa, también con alteraciones, digamos. Segundo nivel, células glandulares atípicas, probablemente ya neoplásicas. Adenocarcinoma cervical in situ, lo puedo detectar en el Papa Nicolau. Y obviamente la adenocarcinoma franco. ¿Okay? Y este es el segundo nivel de screening o aprendizaje, que es el IVA. Acá vemos un test positivo, lo vamos a ver mejor en imágenes: epitelio cefaloblanco, placas blancas, elevadas y gruesas, normalmente cerca de los mismos escamosos lunares. Negativo,
líquido liso, rosado, puede haber fólico, puede haber un ectropio, nada especial. Y sospecha de cáncer cuando ves ya pues un tejido de aspecto poliflor, masa fungosa. Acá podemos hacer totalmente negativo, sano, nada especial, un poquito de erosión, ectropio, pero nada especial. Es diferente, ¿no? Se ve ya un epitelio sobrelevado, bien definido. Totalmente diferente. ¿Ok? Y acá también, ya una lesión mucho más característica, sobrelevada, epitelio blanco. ¿Sí? Y esta, pone el espejo, ojo cantado, este es un cáncer, no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Frente a esta lesión te sientes como una biopsia, tengo que hacer colposcopía, como una biopsia y eso me va a reportar que tiene un cáncer, ¿sí? Entonces, en estos casos, si más bien es lejos, que es negativo, estas pequeñas áreas también negativo, estas pequeñas áreas también negativo, acá igual negativo, estas son imágenes negativas. Consejo para cuando vayan a hacer unos. Muchas de las pacientes no entienden de qué se trata. Ustedes tienen ahora en su bolsillo una herramienta poderosa. Yo le pongo el espejo a la paciente y le tomo, hago zoom, le tomo una foto. Señora, ¿quién es? ¿Cómo hago el IVA? ¿Cómo? Ácido acético, del 3 al 5%. ¿Cuánto tiempo espero? Un minuto. Un minuto. Pero también puedo hacer la prueba con Lugol. Algunos prefieren el Lugol. Se ve, el epitelio capta normalmente el Lugol y se pinta de marrón. Y se ve también las lesiones blancas. Entonces algunos dicen que para algunos es mejor hacer la prueba con el Lugol, es mejor con el test. Pero las dos opciones tienes para ver. ¿Qué es la ventaja del IVA? Se hace con ácido acético. ¿Qué dice el ácido acético? Vinagre blanco, lo vas a encontrar en cualquier pueblito, ningún problema para que puedas hacer tu IVA. Le tomas una foto, señora, tiene esto, no se pierda, tienen que hacer fotos, digamos. Entonces, la otra aterrizaje, el papiloma, que es finalmente el causante de todo esto. Ya estamos en el siglo XXI, se evalúan las células cervicales, el objetivo es determinar lo que VIH de alto riesgo. ¿En quiénes se indicaba? En mujeres de 25 años o más, inicialmente, en aquellas que tenían ascus. Y ahora se usa como complemento para la detección de cáncer, pero tienen mujeres de 30 a 75 años, lo que se llama el COTES. Tomas Papa Nicolau y haces VPH en la misma toma, COTES, y eso te va a permitir tener una mejor evaluación de tu paciente. ¿Cómo hacemos sobre el Papa Nicolau? ¿Cómo ha indicado la COG en esta revisión? La detección de gluten comienza a partir de los 21 años, excepto que tenga VIH o inmunodepresión. ¿Por qué? Porque generalmente el virus va a ser eliminado y muy pocas pacientes tienen lesión. Por lo tanto, yo a esta paciente no le voy a hacer VIH. ¿Qué hace acá fundamentalmente? Educación sexual, salud reproductiva, ¿qué más final? Vacunación y prácticas seguras sobre relaciones sexuales. El condón te protege, pero no es 100% la protección. Y vamos a ver qué conductas sexuales aumentan el riesgo de tener lesiones o VPH, no solamente en el cuello uterino, sino en otras zonas. ¿Qué hacemos para mujeres entre 21 y 29 años? Se debe realizar citología cervical cada 3 años. No hago todavía VPH. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres va a eliminar el VPH y baja incidencia de cáncer. Entonces no gasto necesariamente porque la prueba es muy barata. Entonces hago citología que es más barata. En cambio, en mujeres de 30 a 65 años, la prueba simultánea con citología y prueba de VPH cada 5 años. Se puede aceptar la genotipación cada 3 años. Si es negativo, el riesgo es extremadamente bajo para desarrollar el tipo 2 o 3 durante los próximos 4 o 6 años. Por eso la secuencia es cada 5 años, entre 30 y 65 años, hago ese sistema genotipación más VPH.
armas Papa Nicolau. ¿Qué hacemos con las mujeres después de los 65 años con evidencia de resultados previos negativos, sin antecedentes y 2 o 3? Se suspende. Más de 65 años ya no hago Papa Nicolau en mujeres que no han tenido ni 2 o superiores. Ya suspende el Papa Nicolau. Ya no es mismo. ¿Sí? Pero mujeres con antecedentes de 2003 o adenocarcinoma, en principio deben continuar llevar un total de 20 años después del tratamiento adecuado que se le dio para el nivel de lesión que tenía la paciente. ¿Cómo cambia el panorama, no? Y 2 o menos, 65 años que no hago, la que tuvo 2003 o más, fue tratada, 20 años continúa el tratamiento. ¿Sí? ¿Qué hago con la paciente que tenía una histerectomía? No tuvieron 2 o sucesión superior, la detección de citología de rutina y la prueba de VPH deben interrumpirse y no revisarse por ningún motivo. Ya no tiene útero, ya le tuvo máximo una lesión 2, no va a hacer lesiones, ya no le va a obligar un tipo de screening. Pero en mujeres que tenían lesiones intraepiteliales de alto grado en los últimos 20 años pueden desarrollar neoplasia intraepitelial recurrente o carcinoma en el mandito vaginal años después del paciente, por tanto debe continuar con una citología. Está caracterizado, pues son 2 condiciones clínicas diferentes. Usted tiene que situarse quién es su paciente, qué ha tenido, para saber cómo vas a hacer el manejo de la paciente. Y esta es la prueba que se hizo en Estados Unidos en el año 2015, o sea, la FDA aprobó, y fíjese lo que pasó cuando hicieron la genotipación en mujeres mayores de 25 años. La que salió positiva, sí o sí, colposcopía. La que salió negativa, le hacen citología. Y si sale normales, hago el contest en 1 año. Salió anormal, colposcopía. Entonces, el Papa Nicolau no desaparece, complementa a la genotipación del VPH. Lo ayuda a ser más eficaz en detectar la lesión que cubrirá en la paciente. Y finalmente, este dato muy importante, la colposcopía es el segundo escalón de detección del NIC y prevención de cáncer de cuello uterino. Puede mejorarse llevando a cabo colposcopía sistemáticamente junto con la citología. Y eso hacíamos en San Bartolomé de toda la vida. Pacientes con PAP negativo, pero cuello que llamaba la atención con erosión, y pacientes de alto riesgo por su perfil epidemiológico, y hacíamos colposcopía, comenzamos a encontrar lesiones y lesiones. Y ese es un estándar ahora. Colposcopía aunada al Papa Nicolau, sobre todo sin factores de riesgo y algún tipo de alteración. La sensibilidad, 95%, pero la especificidad no es tan alta, a raíz del Papa Nicolau. ¿Sí? Y Papa negativo un 10%. Por lado Papa Nicolau y colposcopía, tengo un alto nivel de precisión diagnóstica. Ahora vienen ya los temas de fondo. Riesgo de 2003. ¿Quiénes tienen riesgo de 2003? El 2003 tiene que ser tratado. Fíjense. Resultados de pruebas de alto grado, definidos como citología ACH, lesiones de alto grado. Células glandulares atípicas, AGC, lesiones de alto grado o superior, van a ser un ingreso en un 25%. Pues esta paciente tiene que tener de todas maneras su colposcopía y su biopsia correspondiente. Aquellas pacientes que tienen lesiones de bajo grado, AS positiva, para VPH, no ACH, AS solo, positiva para VPH, o lesiones de bajo grado, con VPH, con antecedentes de lesión previo desconocidos, citología negativa, no hay cifras anormales, ya me pasé. Acá. Y positiva para el VPH no visitantes anuales, tienen riesgo de hacer lesiones de un 4%. Esa es la diferencia de este caso con este caso. Entonces tengo el esquema, cómo voy a manejar a esta paciente con este tipo, y voy a entrar a hacer la colposcopía para detectar lesiones. Combinación de resultados para la que históricamente no se ha encontrado colposcopía con riesgo por debajo del 4%. ¿Quiénes? Es decir, más bajo todavía que el anterior. Citología negativa, positiva para el VPH, citología de bajo grado, negativa para el VPH,
y citología ASCUS negativa para el pH, con antecedentes de intención previo desconocido. Entonces, fíjense los tres grupos en los cuales tengo que hacer colposcopía, porque acá hay alto riesgo, acá definitivamente 4%, y acá tengo el menor riesgo en esta paciente. Fíjense, el BPH está positivo, pero está perpendicular por estar negativo. ¿Ok? Siguiente, para que lo revisen con cuidado. Esta es la imagen que nos da el colposcopio. La célula, la zona de transición es una zona activa, no está dinámica, constante, cambia la ubicación de la unión escamo-columnar. En la mujer gestante se va a invertir, en la mujer en la etapa de transición hacia actividad lunar mayor se va a invertir. Entonces, lo que comentábamos, pH alcalino en los seres, pH ácido abatido. ¿Qué pasa si una mujer tiene un estrógeno o hace una cervicitis y el epitelio se hierve? ¿El epitelio vaginal va a poder soportar? ¿El epitelio no se va a poder soportar el medio ácido? No. ¿Y qué tiene que hacer? Metaplasiarse, convertirse en epitelio poliestratificado para poder sobrevivir. Y eso es lo que tenemos, metaplasias antiguas y metaplasias más recientes, para poder tener ese aspecto normal. Siempre la tendencia de la metaplasia es tratar de cubrir todo hasta el orificio interno. Metaplasia madura, metaplasias inmaduras, la más antigua y la más reciente. ¿Producto de qué? De la transformación de las células endocervicales en células poliestratificadas, metaplasia. ¿Y a partir de qué? Revisen, lean en la letra pequeña, hay células basales que tienen esa capacidad de poder hacer esa metaplasia de células endocervicales a células poliestratificadas, ¿no? Fíjense, la colposcopía normal. Y acá ya la colposcopía veremos, como mencionábamos antes, lesiones blancas que hablan de una lesión de alto grado. ¿Qué hace la biocirugía por colposcopía? Mayor exactitud diagnóstica, obtiene un informe citológico y colposcópico. De ahí la importancia de este procedimiento. La biopsia debe ser dirigida hacia la zona que está afectada y que tú la ves en el colposcopio y aquí tienes que tomar la biopsia. Tomaría biopsia acá, tomaría biopsia acá, y probablemente en una zona diferente. 3 o 4 lugares que a mí me llaman la atención. La colposcopía con biopsia dirigida sigue siendo el método principal para detectar casos que requieren tratamiento. Fundamental. Por si acaso también ahora hay colposcopistas de todo tipo, como ecografistas. Entonces, ¿qué otra herramienta tengo para hacer parte de la colposcopía dirigida? ¿En qué pacientes voy a hacer cono frío en el proceso diagnóstico? En aquellas pacientes con estas indicaciones. ¿Qué hace el cono frío? Determina con precisión la profundidad y extensión e invasión del estrómago. Se hace con bisturí y me da diagnóstico. ¿En quiénes se hace este cono frío? Lesiones de alto grado extensas o que se meten dentro del canal endocervical, cuando hay vasos atípicos que abren de lesiones mayores. Signos colposcópicos posibles de cáncer microinvasor. No tiene esa posibilidad de sospechar microinvasión. Biocirugía que reporta invasión. ¿Y qué caso más? Te salen colposcopías, no ves nada. Haces la biopsia, no te reporta nada. Pero el Papa Nicolau sigue saliendo normal. ¿Qué puede estar pasando? Que la lesión está escondida dentro del canal. No la estás viendo el colposcopista y el Papa Nicolau ligado. Entonces está escondida dentro del canal. Tratamiento. Las pacientes no embarazadas con un diagnóstico de lesión NIC3 se recomienda el tratamiento, la observación es inaceptable. NIC3 se trata, no se observa, se trata. ¿Okay? En pacientes no embarazadas con NIC2 se recomienda el tratamiento a menos que la paciente esté preocupada sobre el efecto que pueda tener con un embarazo y supere la del cáncer. Es inaceptable cuando la unión escamo-columnar o el límite superior de la lesión no se visualiza completamente o cuando los resultados de un muestreo endocervical dicen que hay lesión mayor. Entonces ya tenemos los escenarios. El NIC3 sí lo trata, el NIC2 evalúa mi caso y en determinadas circunstancias sí tengo que hacer tratamiento sí o sí. En pacientes de 25 años o más con lesión de bajo grado, 1. En pacientes de 25 años más con lesiones de bajo grado,
que son diagnosticadas en visita constitutiva durante al menos 2 años, se prefiere la observación. Como decía, en ninguno yo lo observo, sobre todo en pacientes de 25 años, inclusive menores de 30 años, yo lo observo. Pero el tratamiento puede ser aceptable, lo observo, porque el NIC que hemos dicho que va regresando a casi un altísimo porcentaje, 80%. Entonces, y ahora le voy a dar un tratamiento que ha salido hace poco, que también al parecer contribuye también a esa mejoría de un NIC. ¿Cuáles son las terapias que hacemos para una lesión intraepitelial? Que ya sabemos, NIC 2, NIC 3, sí o sí. NIC 2, ganó el caso. NIC 1, observa, salvo que persista. Entonces, la terapia ablativa significa destruir la lesión. ¿Con qué tecnología? Crioterapia, con láser. ¿Cuál es lo malo? No te permite tener muestra para anatomía patológica. Y la terapia excisional, sacas la parte mala con cono frío, con cono libre, que te permite tener muestras para anatomía patológica. Entonces tú estás viendo cuál es la mejor tecnología. Hay mucha gente que ahora todo le hacen crioterapia y después viene la paciente y le vamos a mostrar los problemas que trae la crioterapia. Fíjense, ¿qué haces? Hipotermia sobre el tejido, producido defensa de la temperatura, ruptura de membrana celular, hace una toxicidad y la célula se va muriendo. Ahora la esterilización radial hasta 4 o 5 milímetros. Se epiteliza en 6 semanas. ¿Qué puede pasar? Aumenta la transmisión del pH. Ese es su efecto. Segundo, fracaso del tratamiento 5 al 10%. Acabo de ver una paciente que le hicieron crioterapia, supuestamente una lesión de bajo RAP, no la veían, carcinoma, invasor de célula. Entonces uno tiene que pensar en mí, qué tratamiento está haciendo para el paciente. Primo no se le dice la ética de la profesión médica. ¿Sí? Esto es como hacemos un cono libre. Fíjense. Usamos la corriente. Esta corriente es monopolar. Se utiliza corriente eléctrica que genera una onda de energía a través del electrodo de metal, resistencia, y corta el tejido, como está salió corto. Si la lesión es pequeña, con una sola grande puedo cortar el labio interior y posterior. Si la lesión es grande, hago un corte en el labio anterior, un corte en el labio posterior, y esta puedo hacer un corte en la zona endocervical inicial. Entonces yo tengo ya 1, 2 o 3 muestras para patología y saber exactamente qué tiene mi paciente. Si dice la lesión borde libre de sección externo, borde libre de lesión en el borde interno, la paciente está curada. Pero si dice borde comprometido, es otra historia y otra manera. ¿En qué momento se hace una semana después de la menstruación? ¿En quién está indicado? En el NIC 2. ¿Y qué dice acá en el NIC 1? NIC persistente. Pasó un año, sigue con NIC 1. Pasó otro año, sigue con NIC 1. A esa paciente sí le tengo que hacer la sección de la lesión, ¿no? La resección de la lesión. Y este es el famoso cono frío que se hacía históricamente hasta que entró en acción el cono frío. Fíjense, está indicado en pacientes con NIC 2 o NIC 3. Y cuando tenían dudas en el diagnóstico, ¿se acuerdan? ¿Sí? Fíjense, en una paciente joven, la zona linfática pulmonar está abajo. Entonces le hago un cono chiquito, bajito. Pero en la paciente mayor, la zona del cono está muy profunda en el canal. Entonces tengo que hacer un cono más profundo que ancho. Entonces el tipo de cono depende de tu paciente. La herramienta es la misma, pero tú escoges la modalidad dependiendo quién es tu paciente, cómo lo se puede. Una mujer que va a gestar un cono bajito, porque si haces un cono como este, ¿qué va a pasar? Vas a generar incompetencia del cuello uterino y la paciente va a tener pérdidas. En algunas rotaciones ya habían escuchado el término de incompetencia cervical y puede tener relación con el cono. Por eso decimos, en paciente con NIC 2 tiene que valorarse bien qué tan importante, qué tan profundo va a ser la paciente tiene que tomar parte de esa decisión porque el cono puede generar incompetencia cervical, ¿sí? Para tratar esa decisión. El cono libre. El cono libre es poco probable porque es menos profundo. El cono frío sí es más profundo y puede alterar más el cuello. Y finalmente vamos a tratar acá a la estrella del problema, el BPH. Todos los BPHs, ¿cuántos tipos de BPH creen que existen? 100. Más de 200, y aparecerán más probablemente, ¿sí? Tiene una región genética precoz, una región genética tardía y una región reguladora.
Lo más importante son estas 5 proteínas precoces, E1, E2, E5, E6 y E7, que son necesarias para la replicación viral y transforman las células. ¿Ok? Y acá, aspectos a relevar. La pérdida del P53. ¿Para qué sirve el P53? Controlan la replicación. Para la mortalidad programada de las células, la apoptosis. Por lo que tanto falla todo el crecimiento y una pérdida de la señalización apoptótica. Eso hace ese aspecto del P53, que es la que tiene una función de destruir células cuando es útil, porque tengan que ser destruidas y renovadas. La integración de VPH de alto riesgo se asocia a un exceso de expresión de E6. Cuando hay demasiado E6 y E7 en la paciente, se va a integrar el VPH. Es un ADN o un ARN de VPH. ADN. ADN se integra al genoma de la célula y esa integración se correlaciona con lesiones de alto grado, de bajo grado pasando a alto grado, y la integración se asocia con inestabilidad genómica, un pronóstico malo y resistencia al tratamiento. En lesiones precursoras como SIM3, carcinomas cervicales invasivos, puede observarse alteración de los cromosomas humanos, alteraciones del centrosoma nuclear, la alteración de las células del cuello uterino. Y fíjense acá, tenemos esta imagen de la integración, este es el VPH59, que también son proteínas, que es más frecuente, y cómo se integró ya al ADN celular de las células del cáncer de seno. Esta integración es la que genera alto riesgo y cáncer de la seno. ¿Okay? Entonces, fíjense acá cómo evolucionan las lesiones, y acá lo más importante, alto nivel de E6 y 7 generan lesiones mayores y finalmente carcinoma invasivo cuando hay la integración del ADN ya producto de esta alta presencia de E6 y de 7, la integración y lesiones ya invasivas. Acá tenemos, hay 40 tipos de infección en el tracto genital, casi el 80% más de lesiones se asocian a PVH. Pregunta, ¿hay cánceres no asociados a VPH uterino? Sí, también. Sí, hay. Pero la más frecuente es por VPH. ¿Sí? La entidad internacional que tiene que ver con el cáncer lo califica de bajo riesgo. ¿Cuáles son las que originan la mayor frecuencia de verrugas? 6 y 11. 6 y 11. ¿Y las de alto riesgo acá? 6 y 18. 6 y 18. También hay todo tipo de cepas, ¿no? Como fin del año 2007. Y acá, la prevención primaria. La primera que apareció fue el Cervarix, bivalente, vacunada contra la 16 y 18. La siguiente, que ahora está vigente, es el Gardasil tetravalente, que da 16 y 18, que son el 90% de verrugas está asociados a estos genotipos, y el 70% de los casos es al 16 y 18. Esta es la que está usando en los escolares. ¿En qué edad se vacuna? 9. 9 años, 13 años. 3. ¿Solo las mujeres? Unos hombres también. Ahora también felizmente a los hombres. La vacuna era media sexista, ahora sabemos que todo hay que aplicarlo. Entonces, más de lo mismo, la vacuna actual que explicamos cuál es, la nonavalente, la misma versión del Gardasil, nonavalente ahora para todas estas cepas, 6, 11, 16, 18, 31, 33, se aplica. Las que no alcanzaron vacunación, cuando fueron escolares, tienen que vacunarse, sí o sí. ¿Cuántas vacunas le ponemos a los escolares? ¿Una? ¿Cuántas vacunas a los escolares? Una, ¿no? ¿Mi grupo supera respuesta un día? Una. ¿Mi grupo en la mañana? Una nomás. ¿Cuántas vacunas ponemos ahora? Una sola vacuna. Antes poníamos 2, un día poníamos 3. Fíjese, ¿quién es la barra? Acadenas de pediatría, la Asociación Mexicana de Cáncer, la COPA, ¿sí? Hay, como todas vacunas, hay efectos secundarios. ¿Ok? Y en Japón hubo algo especial. Japón es un país más avanzado, muy analítico de las cosas. Suspendieron la vacuna en el 2013 por los efectos secundarios. Después, viendo todos los beneficios que provocan la población y la prevención que está siendo efectiva del cáncer de cuello uterino en prevención primaria, la renovaron nuevamente en el 2022. Lo pensaron, lo repensaron, finalmente la han vuelto a poner en acción. Japón es un país serio. La otra pregunta.
¿Debería la administración de vacuna contra el VIH cambiar la forma de realizar la detección de cáncer uterino? No. Y hemos dicho que aún haciendo genotipación hace Papa Nicolau. Y con mayor razón, ¿por qué? La vacuna está lejos del 100%. ¿Okay? Menos eficaz si ya se puso a relaciones antes de tener la vacunación. Es un paso importante para la prevención del cáncer, pero no elimina la necesidad de realizar exámenes de detección de cáncer de rutina. ¿Okay? Cuando usted tenga resultados anormales, IVA sospechoso de lesión de alto grado, sospecha de cáncer con mayor razón y síntomas alarmantes, tienen que referirlo al especialista que es el ginecólogo inicialmente, o ginecólogo y nuestra ginecólogo. Y esta es la novedad de los últimos años, que todavía está en proceso de investigación, algunos todavía no lo miran bien, lo observan. Ha salido este punto que se llama el papiloquero, que tiene una sustancia, hay varias sustancias acá naturales, pero la nueva, la llamativa, es el colorio versicolor. ¿Qué es el papiloquero? Es un gel vaginal que contiene una combinación de ingredientes naturales y científicamente probados para tratar el virus del papiloma humano y sus complicaciones. Sus ingredientes trabajan juntos para producir una acción múltiple: revitalizante, probiótica, hidratante, antioxidante y reparadora de líneas anuales lesiones. Lea, que no tendría que tener toda una publicación respecto, cuando esté interesado, se la puedo compartir, sobre todos los beneficios que está trayendo el papiloquero. Estas sustancias fundamentalmente por el color y versicolor. Está mejorando la revitalización, dicen varias publicaciones, está mejorando la eliminación del virus de las pacientes, sobre todo aquellas que tienen más de 30 años, o inclusive aquellas pacientes que ya han tenido un NIC y siguen teniendo todavía el papiloma en su cuerpo, detectado por la genotipación, y dicen que este producto está mejorando la limpieza del papiloma. Investigación para leer y observar. Como todo en medicina, hoy día es verdad y mañana es mentira. O sea, esta es la novedad y veremos a ver qué tan cierto resulta en el tiempo. Ustedes han visto cuántas cosas se han dicho en medicamentos y luego salen a corregir con la ropa. Es un producto para observar, pero es la novedad de los últimos años. ¿Qué otras enfermedades trae el VIH? Cáncer de vulva, mujeres mayores. Cáncer vaginal, también. Cáncer de pene chicos, también. Menos frecuente, pero existe. Cáncer anal. ¿Cuántas pacientes he visto? Como 5 o 6. Coito anal, sin preservativo. Los países, sobre todo, que la dama es una cosa, no es su compañera. Y relaciones. La última hace 5 años. 7 temas. Tengo problemas, algo popó en mi sangre. Ahora está correcto, una tumoración, todo eso. Y se veía que tenía continuamente también un cuello de cáncer de pene. Papilomatosis respiratoria recurrente, que se le contaba a los chicos sin anillo, de cáncer, arrugas genitales. ¿Cuál es el cáncer por VIH más frecuente en Estados Unidos? 20, al que sabe la respuesta. ¿Y en quiénes? Homosexuales, no es el cáncer de cuello uterino, porque todas las mujeres ya aprendieron a vacunarse, se palmizan, hacen su depistaje, pero ¿quién se lo puede satanizar? Conducta sexual que genera permiso, cáncer de faringe. Y también justo comentábamos, en un caso que vimos ahora, una joven viene ya con un problema de voz porque han operado la faringe. ¿Qué ha pasado? Nació por cesárea. El papiloma está abundante y activo en una gestante y pasa por el canal vaginal, el bebé aspira, va por el papiloma en la región respiratoria. Una cesárea también puede pasar el papiloma. Esta joven había tenido esto. Justo le comentaba la iniciativa que tuvo un colega que creó en el hospital la detección auditiva precoz. Se le dio la facilidad porque era un hombre emprendedor, imaginativo. ¿Por qué los niños no se les puede tamizar a la sordera? Llega al hospital, todos los niños nacidos a los días les tamizan para evitar sordera del estómago. Y esa es una norma en el hospital. ¿Qué observaba también el colega en otro tema aparte? Que los niños que hacían cauterizaciones a la nariz de los niños, 4 o 5 años. Aparecían arrugas sin arrugas. Pero había aparecido vacuna. ¿Qué pasa, dijo? Si puso vacuna a los niños, 4 o 5 años. Los vacunó, en algunos desaparecieron y otros se hizo muy largo el periodo. La vacuna le sirvió para tratar, ¿cómo se llama?
las verduras recurrentes en la mente de estos niños. Se imaginó, de hecho, que ojalá que hayan publicado su trabajo, que es un aporte importante para mejorar a un niño que constantemente está con verrugas en la nariz. ¿Sí? Y esto es el resumen de lo que hacemos a la fecha en el avance. Prevención primaria, la vacunación. Niños y niñas, a niñas y niños ahora también. Y la promoción de provisión de condones. El condón ayuda, pero no protege totalmente. Los judíos sí hacen a todos los varones circuncisión. ¿Sí? Los que no somos judíos no hacen circuncisión. Prevención secundaria, mujeres de 30 años, los hemos mencionado. La escotesis, etcétera, etcétera. Y detectar precocemente y tratar la lesión premaligna. Y la prevención tercera, cuando ya las mujeres mayores a los 40 ya están con lesiones cancerosas, tienen opción quirúrgica, tienen opción de radioterapia o quimioterapia, o cuando ya está avanzado el cáncer, solamente tratamiento paliativo. ¿Y qué hacemos con las gestantes? Que también, creo que el capítulo no está incluido en la clase de obstetricia. La incidencia de lesiones intraepiteliales durante el embarazo es estimada un 1% de lesiones intraepiteliales. Y del cáncer de cuello uterino, 1 de cada 10.000 pacientes va a ser un cáncer de cuello uterino, es raro. Algo importante, antes pensábamos que la gestación agravaba el cáncer de cuello uterino. Falso, ya está demostrado que la gestación no agrava el cáncer de cuello uterino. No hace que sea peor el pronóstico, sino que saberlo manejar en esas circunstancias. Los procedimientos son los mismos. Papa Nicolau, colposcopía y biopsia es la que está indicada. La toma de biopsia se realiza por control colposcópico en el contexto de un papa normal o directamente en la lesión sospechosa observada en el corazón físico. La colposcopía con la biopsia, una alta sensibilidad. El grado de cervical, eso sí está contraindicado. ¿Okay? El grado de cervical es importante para el proceso de evaluación y diagnóstico, está contraindicado. El cono frío se hace en algunos casos seleccionados donde el médico está sospechando que pudiera haber invasión y tiene que decidir si va a conservar el embarazo o no va a conservar el embarazo, si va a tratarlo. Es un tema ya muy complejo que no es para definir a nivel occidental. Ahí terminamos. Muchas